Imagina si cada palabra que dijeras pudiera moldear la realidad. Hoy desvelaremos el poder secreto de las palabras. Permanece con nosotros. Tu visión del mundo nunca volverá a ser la misma. Las palabras, esenciales en el arte de comunicarse, cargan en sí una fuerza misteriosa y profunda. Conforme exploramos más a fondo, nos percatamos de que van más allá de simples instrumentos para el intercambio de información. Poseen el increíble poder de esculpir nuestra existencia, encaminar nuestros comportamientos e impactar el entorno que nos rodea. Desde los albores, las palabras ocupan un lugar destacado y de respeto en el seno de los individuos y en la formación de las culturas. Diferentes tradiciones y sistemas de creencias a lo largo de los siglos les han atribuido significados que trascienden la comunicación ordinaria. Representan una conexión directa con lo divino, con lo místico y con lo sagrado, siendo vistas en muchas tradiciones como la manifestación de la sabiduría y la verdad espirituales. Son consideradas en numerosas religiones como la expresión de lo divino. La influencia divina, manifestada a través de la palabra, es vista como la esencia creadora que fundamenta el universo. Tomando como ejemplo el cristianismo, donde el inicio del Evangelio según San Juan nos dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Tal pasaje refleja la idea de que las palabras detentan el poder de crear la realidad, formar lo existente y desplegar el designio divino. Las palabras trascienden su función inicial, posibilitándonos expresar nuestro íntimo, nuestras percepciones y estados emocionales. Ellas edifican puentes entre el ser y lo externo, permitiéndonos compartir nuestras experiencias más profundas, estableciendo lazos con los demás y forjando una comunidad unida. Por medio de ellas manifestamos afecto, compartimos compasión y difundimos optimismo. En la delicadeza del lenguaje, desvelamos su rica complejidad y su doble potencial, tanto esclarecer como confundir. Las palabras poseen la capacidad singular de contener una multiplicidad de significados, donde la interpretación es moldeada por factores como el contexto, la cultura y la visión individual. Esta característica resalta la necesidad de comprender claramente el sentido y el uso de las palabras en nuestro día a día. Las palabras son nuestros vehículos primarios para la expresión, aunque vengan con limitaciones intrínsecas que han sido objeto de reflexión por filósofos y teóricos a lo largo del tiempo. Uno de los grandes desafíos del lenguaje es su incapacidad para abarcar toda la amplitud y complejidad de los pensamientos y experiencias humanas. Las palabras tienden a simplificar y categorizar la realidad, destilando la vastedad de la vivencia en meros símbolos y sonidos. Este dilema es elocuentemente sintetizado en el proverbio que afirma: «Una imagen puede expresar más que 1000 palabras», destacando que ciertos aspectos de la existencia simplemente escapan a la capacidad descriptiva del lenguaje. Esta restricción se evidencia especialmente en el territorio de las emociones y sensaciones. ¿Cómo podríamos entonces encapsular la intensidad del éxtasis en un instante de revelación o el peso del luto por la pérdida de un ser querido en simples términos? El poeta John Keats se refirió a esta barrera como la capacidad negativa, un entendimiento de que la ambigüedad, incertidumbre y el misterio persisten allí donde las palabras fracasan. Además, la naturaleza subjetiva de las palabras implica que frecuentemente cargan con connotaciones e interpretaciones que varían dramáticamente entre individuos y culturas. Esta subjetividad puede ser fuente de malentendidos y errores en la comunicación, pues diferentes personas pueden reaccionar de manera distinta ante las mismas palabras, basándose en sus propias respuestas emocionales o asociaciones mentales. La dificultad del lenguaje se manifiesta de forma particular cuando enfrentamos conceptos abstractos, esforzándonos por expresar ideas que van más allá de lo palpable y concreto. En las civilizaciones antiguas,
se atribuía a las palabras no solo el papel de mediadoras de la comunicación, sino también de vehículos de un poder e influencia formidables. Las civilizaciones a lo largo de la historia entendieron el fascinante y oculto poder que reposa en el tejido de las palabras y en la entonación de los sonidos, empleándolos tanto en prácticas cotidianas como en rituales sagrados. Estas sociedades antiguas veían en las secuencias precisas de palabras, entonadas con propósito claro, la capacidad de alterar la realidad. Un ejemplo ilustrativo de esta fe en el potencial transformador de las palabras se manifiesta en el arte de los encantamientos y rituales mágicos. Desde el antiguo Egipto hasta Grecia y Mesopotamia, era común la invocación de entidades o poderes sobrenaturales a través de rituales y fórmulas verbales cuidadosamente construidas. Estos ritos a menudo estaban dirigidos a la protección contra fuerzas adversas, la curación de enfermedades o incluso la manipulación de elementos de la naturaleza. Se creía que la voz humana era un puente hacia lo divino, un medio por el cual las voluntades humanas podían influir en el curso de los eventos universales. Cada frase que emitimos desencadena, consciente o inconscientemente, un efecto vibratorio en el mundo que nos rodea. Esta perspectiva, que encuentra eco tanto en las enseñanzas milenarias como en los principios de la física cuántica contemporánea, nos enseña que las palabras trascienden la simple comunicación, reverberando con fuerza y energía. Las palabras de naturaleza positiva tienden a generar vibraciones de armonía, mientras que las expresiones negativas pueden intensificar la carga de desequilibrio y desarmonía en nuestra realidad personal y colectiva. Este entendimiento sobre el impacto vibracional de las palabras se alinea con la práctica ancestral de los mantras y las declaraciones afirmativas. Se cree que los mantras, a través de sonidos y palabras específicas repetidas en un ritmo constante, generan patrones vibracionales capaces de influir positivamente en la conciencia y el destino de quien los practica. En este contexto, la adopción de afirmaciones positivas busca ajustar la frecuencia vibratoria del individuo, promoviendo transformaciones benéficas y una existencia más plena y alineada. Reconocer la intrínseca conexión entre lo que pensamos y sentimos con las palabras que elegimos es crucial. Las vibraciones que emanan de lo que decimos pueden reflejarse en nuestro entorno, reflejando las profundidades de nuestro ser. Por lo tanto, emplear palabras con intención y positividad trasciende el simple intercambio de información, constituyéndose en una práctica introspectiva significativa. Al seleccionar nuestras expresiones con cuidado e intención positiva, influimos no solo en nuestras interacciones directas, sino también en las trayectorias más amplias de nuestras vidas. En la rica diversidad de idiomas y jergas que permean nuestro mundo, surge la necesidad de un lenguaje universal, que sirva de vínculo de comprensión y facilitador del diálogo y el intercambio de conocimientos entre diferentes pueblos. Históricamente, las comunidades reconocieron la necesidad de un lenguaje común para facilitar el día a día, el comercio y el intercambio de ideas. La creación de una lengua franca, que posibilitara la comunicación entre hablantes de distintas lenguas maternas, fue esencial para promover intercambios culturales y colaboración. Un lenguaje universal promueve la unión entre personas de diversos orígenes, permitiéndoles conectarse, colaborar y superar desafíos juntos. Además de su funcionalidad práctica, un lenguaje universal tiene un papel vital en la conservación del patrimonio cultural y en la difusión de valores universales. Permite la transmisión de cuentos, tradiciones y conocimientos de generación en generación, actuando como guardián de la memoria colectiva y fomentando un sentido de comunidad a través de una narrativa compartida. Así, la relevancia de un lenguaje universal trasciende su utilidad comunicativa, sirviendo también como sostén para el sentimiento de identidad y continuidad cultural en una sociedad. En la esfera de la expresión, la simplicidad y sinceridad poseen un valor incomparable.
Optar por una comunicación clara, genuina y desprovista de artificios no solo facilita la comprensión, sino que también fortalece vínculos auténticos entre las personas. Trasciende la complejidad lingüística, tocando directamente experiencias y sentimientos universales, haciéndose accesible y pertinente para una amplia gama de audiencias. El llamado a la simplicidad no es solo una cuestión de estilo, sino una estrategia eficaz para lidiar con los desafíos cotidianos y sociales. En discursos sobrecargados de jergas y ambigüedades, a menudo se pierde la esencia del mensaje. La simplicidad elimina la nebulosidad, favoreciendo una interacción directa y productiva. Expresarse de manera simple y honesta crea un ambiente de claridad y confianza, esenciales para el desarrollo de relaciones cooperativas y comprensivas. Además, la valorización de la simplicidad en el lenguaje es particularmente relevante en el ámbito educativo, especialmente en la formación infantil. Al exponer a los niños a un lenguaje directo y sin complicaciones innecesarias, no solo se facilita la comunicación eficaz, sino que también se promueve una comprensión más profunda del significado verdadero de las palabras. Esta base, establecida desde temprano, los prepara para enfrentar las complejidades lingüísticas y conceptuales de la vida adulta con habilidad, contribuyendo a su expresión clara y auténtica. Concluimos, por tanto, la discusión sobre la necesidad de simplicidad en la comunicación y el reconocimiento del vasto poder que las palabras detentan para moldear tanto nuestras experiencias personales como el destino colectivo de la humanidad. Que todos podamos comprender y usar este poder latente para forjar un mundo más comprensivo, armonioso y positivamente transformado. Agradezco inmensamente que nos hayan acompañado en esta exploración.